6 de la mañana, 40 minutos. Saludamos a esta hora a la doctora María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático. Doctora María Fernanda, gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días, Luis Carlos, a usted y a toda la audiencia de la FM. Gracias por darnos algunos minutos. ¿Cómo están las cosas hoy para la marcha que ha convocado la oposición y diferentes sectores en contra de Gustavo Petro? Pues le cuento que va a ser una marcha multitudinaria. Se siente la pasión de quienes marcharán en las distintas ciudades. Lo he notado cuando viajo, cuando me desplazo de un lugar a otro en alguna región. Propiamente en este momento estamos en el Valle del Cauca y lo que transmite el público primero es un deseo de lograr hacer algo para frenar el despeñadero al que nos lleva este gobierno y un deseo de seguir construyendo patria. Por encima de cualquier disputa contra el presidente Petro, contra su gabinete, contra su partido, contra sus mañas para que le pasen unas reformas que obviamente son totalmente contraproducentes, está la fe de la gente de no dejar perder un país, Carlos. Don William Calderón tiene preguntas. Senadora, buenos días. ¿El propósito fundamental de la marcha cuál es? ¿Es pedirle al presidente que corrija el rumbo, que rectifique los errores que puede haber cometido en este año desde su elección, o van mucho más allá, buscar que el presidente salga del poder? ¿Cuál es el propósito fundamental de la marcha? A ver, el propósito primero es convocar fuerzas en una sola causa, que es la defensa del país. ¿Por qué? Porque sentimos que como vamos, no vamos bien. No lleva un año gobernando cuando tiene el país completamente descuadernado. Primero, la incertidumbre. La incertidumbre es el peor sentimiento que puede tener la confianza inversionista en un país, la del extranjero y la propia. Segundo, la matanza. Aquí no ha cesado la violencia en Colombia, en la potencia mundial de la vida, porque es que la izquierda sabe titular muy bien, pero cuando usted viene a medirlo en hechos y en cifras, pues lo hacen bastante mal. Se cayó la comunicación con la doctora María Fernanda Cabal. Vamos a tratar de organizar la comunicación de la doctora María Fernanda Cabal hoy, día de las manifestaciones de la oposición. Es la gente que va a salir en la calle hoy en contra del gobierno, señor. Día soleado día para soleado en Bogotá, o sea, hay buen clima. Y en Cali está haciendo un calor, ¿cómo es que dice? Un sol canicular. Pero no va a faltar, Luis Carlos, la comparación. Es decir, esto va a medir las aguas. Le va es a permitir, un pulso en la calle de los petristas. ¿Salió la gente en el caso del apoyo a Petro o salió más en esta que está convocando la oposición? Sí. Eso se va a plantear. Está la doctora María Fernanda, la tenemos de vuelta. Doña Darcy Quinn tiene pregunta, por favor. Sí, doctora María Fernanda, ustedes, digamos, ¿qué sentimiento tienen de la convocatoria? ¿Que va a estar concurrida? ¿Que va a superar, por ejemplo, las marchas del pasado 7 de junio en apoyo al presidente Petro? Pero por supuesto, las marchas de apoyo al presidente Petro han sido bastante lánguidas, por más que intentan empujar a sus propios funcionarios y contratistas. Se nota, pero es que además sin dudarlo, que Petro no tiene esas multitudes que de pronto tuvo alguna vez, pero también ya sabemos cómo fueron financiadas, sobre todo las del paro nacional, que terminaron destruyendo el país. Hoy la gente tiene miedo. Yo hablaba antes de que se cayera la llamada de la incertidumbre, y la incertidumbre ya está en los mismos petristas o quienes pensaron que Petro sí podía generar un cambio en su vida, porque el problema, Darcy, es que el político que usa máscaras también tiene la habilidad de la propaganda, y la propaganda hace que la gente sienta que el gobierno de turno le va a resolver sus propios problemas, y resulta que los problemas no tenemos que resolver nosotros, y la exigencia que se le tiene que hacer
al gobierno de turno es que no destruya las posibilidades de construcción de vida, de proyecto de vida y de país de todos los colombianos. Esta marcha va a ser más grande que la de la vez pasada, que fue bien importante en varios lugares del país, nuestra, de la mayoría, por eso el nombre, la marcha de la mayoría, porque somos la mayoría de colombianos que queremos a Colombia. No es decir, es que se va a tumbar a Petro, no, Petro no necesita que lo tumbe, él se está autodestruyendo. Pero aquí más importante que Petro, que el pacto, es pensar en Colombia. Senadora, es que le pregunto a Santiago Ángel, yo quiero preguntarle por el papel del expresidente Álvaro Uribe, porque lo hemos visto por ahí cuestionando en algunos trinos algunos aspectos de las reformas o de las conversaciones con el ELN, pero el expresidente, que uno pensaría pues es el líder natural de la oposición, se ha mantenido al margen de semejantes escándalos en el gobierno. Estamos hablando de un coronel de presidencia que resultó muerto, de dineros en maletas de la jefe de despacho, y el expresidente Uribe ha estado en silencio sobre esos temas. ¿Por qué está tan al margen? No, yo pienso que eso se lo debería preguntar a él. Yo siento que Uribe está jugando un papel muy importante. Dejó de ser el foco de la atención de los fusiles de la propaganda de izquierda, que durante 20 años, miren nada más, 20 años, hicieron todo lo posible por destruir su legado a punta de propaganda mentirosa, y en 10 meses que lleva gobernando la izquierda ya se implosionó, porque así es la vida, cuando usted no dice la verdad y cuando usted no es coherente con las circunstancias. Entonces Uribe, yo siento que en su madurez política prefiere dejar de ser el protagonista y de ser llamado el gran polarizador. No lo fue un constructor de patria, nos devolvió país, y su papel lo está haciendo bien. Él quiere dejar un canal de comunicación con un gobierno que es adverso a lo que pensamos muchos, que creemos que por ahí no es el camino. Son las 6 de la mañana, 48 minutos. Hay que agradecerle a la doctora María Fernanda Cabal hoy en la antesala de lo que van a ser las marchas de la oposición en Colombia. Doctora María Fernanda, gracias por darnos unos minutos. Que tenga buen día. Gracias, Luis.